Entonces, ya hemos visto lo que es las uniones roblonadas, que su comportamiento es similar al de las uniones empernadas, con la diferencia que para esfuerzos grandes de tensión, las soldaduras se puede generar uniones de fricción por aplicación de pernos de gran capacidad de tensión, generando grandes aprietes, que es un tema muy particular, muy especial, que lo van a ver seguramente en la aplicación de las estructuras metálicas. Entonces, nosotros vamos a ver, prosiguiendo con el desarrollo, lo que son las uniones de pasador. Las uniones de pasador son uniones de una particularidad bastante sui generis, puesto que son uniones que normalmente soportan grandes cantidades de carga. Su característica son uniones que se prestan para soportar grandes cantidades de carga. Uno. Dos, son uniones que no transmiten momento. Normalmente tienen la capacidad en los arreglos de generar rotación libre de los elementos unidos. Este hecho de la rotación libre de los elementos a ser unidos también genera en algunos casos grandes arreglos que van a incidir como consecuencia de los espacios que se dejan entre los elementos conectores a que el elemento conector pasador funcione como viga en algunos casos. En otros casos, cuando el elemento de unión o el arreglo geométrico de colocación de los elementos a ser unidos no tengan grandes holguras, sino espacios lo suficiente para generar la rotación sin fricción entre elementos, también se analizará como elemento roblo. A partir de esto hay varios aspectos que debemos considerar para su análisis. Uno, normalmente, aquí tenemos una figura de una unión de pasador. Estos elementos a ser unidos por esa característica de soportar grandes cantidades de carga y transferir lo mismo grandes cantidades de carga, normalmente son espesores apreciables de los elementos unidos. Normalmente. Los arreglos podrían ser que holguras entre elementos sean grandes, en algunos casos pequeños, ¿no? Pero se presta para todo eso por sus características o las bondades que representa el sistema de apoyo en la absorción de cantidades de carga. Si estos espesores, comparados con este diámetro del conector pasador, no son muy grandes, se puede asimilar que la transmisión de carga se hace en forma puntual en los ejes de los elementos unidos. De esta forma. Idealizamos un elemento pasador con estas cargas en la media de esto y los que reciben las cargas. No es el único tipo de horquilla, pueden haber N tipos de horquillas, arreglos que pueden obedecer a esos requerimientos. Dos, si estos espesores son grandes, comparados con esto, con su diámetro, podemos asimilar a este arreglo. Esta carga debe dividirse entre este espesor y le colocamos como carga distribuida sobre ese ancho. En estos, igual esta reacción, dividimos sobre este ancho y será una carga distribuida para equilibrar este problema. Dos condiciones. Respecto a la holgura, cuando estos elementos son bastante amplios. Las holguras podían así ser grandes o pequeñas, como en el caso anterior en la figura que hemos visto. Si las holguras son como esta, pequeñas, esto podemos asimilar para su análisis como si fuera una unión roblonada, con la diferencia que aquí tensión no se va a dar. Va a haber tensión, pero no van a ser de la magnitud de los roblones. Por tanto, la falla de tensión en estos elementos roblonados es poco probable, casi tiende a cero. Y entonces debemos analizar el corte del vástago del pasador y el apoyo entre elementos unidos y el pasador. Con analizar dos aspectos habremos dado un margen bastante grande de seguridad a la estructura. En el otro caso, si las holguras son apreciables, así grandes,
Entonces, este elemento, esta unión, se debe analizar asimilando al comportamiento de viga, como si este pasador fuera una viga. Soporta estas cargas y recibiendo en esta otra horquilla las cargas, en este arreglo o en otro arreglo. ¿Qué implica esto? Esquematizar el funcionamiento de una viga a partir de las dimensiones de la unión. Una vez que esquematizamos a una viga, asimilamos el comportamiento a una viga simple o una viga podría ser también continua, dependerá de qué arreglo estamos considerando, y entonces debemos analizar en una viga la posibilidad de una falla en una viga es la flexión, el corte y el efecto del apoyo entre los elementos conectores y los conectados, ¿no? De cada placa de espesor diferente. Entonces deberemos determinar para empezar sus reacciones, los elementos de transferencia, las cargas que equilibran a la carga que incide, determinar el máximo corte y el máximo momento en esa viga. Una vez que he determinado el máximo momento, determino el esfuerzo de flexión, el esfuerzo por flexión, que es tracción y compresión. Partes van a flexionar, se va a flexionar generando en partes tracciones y en partes compresiones. Entonces generamos el esfuerzo de flexión, que representa tracción-compresión, por efecto de flexión. Y generamos el esfuerzo de corte por efecto de corte como viga del pasador, como elemento viga, no como robot. Y finalmente el comportamiento de estos elementos en el apoyo de este pin con este diámetro del vástago, este pin con este diámetro, este pin con este diámetro, que es el apoyo. Ese es el análisis que debemos hacer en estas estructuras. Supongamos para el caso de flexión, si este es mi modelo o el arreglo de la unión, esquematizo la viga, le pongo aquí, le acoto literalmente, pongo lo que literalmente significa cada espacio y entonces en este comportamiento determino lo que va a generar para este arreglo, en particular su corte, que va a ser igual a estos valores P medios. Por simetría no es una gran estructura. La viguita simple, esta carga P, van a soportar estos dos, el apoyo izquierdo y el apoyo derecho. Entonces esto va a ser la mitad de esto y este otro la mitad de esto. El momento máximo en una viguita simple de esta naturaleza está en este punto y es igual a esta P cuartos por L. O si quieren esto multiplicado por esta distancia, queda lo mismo. Con este momento determino la flexión. ¿A qué es igual la flexión en viga simple? El primer esfuerzo que han aprendido en Resis 1, que el esfuerzo es igual a M por C sobre I. Entonces digo, este esfuerzo genera tensión y compresión. Si nosotros analizamos esta deformación, este elemento, al estar apoyado así, su deformación va a ser así. Entonces, la parte de arriba se hace, estas fibras superiores se hacen cóncavas y la parte de abajo se hace convexa. Por tanto, las fibras estas van a comprimirse y las fibras estas se van a traccionar de esta deformación, que van a tener el mismo valor, ¿no? Porque esta es una figura, la sección circular es doblemente simétrica con cualquier par de ejes. Por tanto, en este arreglo, digo, adecuando esa ecuación de la flexión simple, es la adecuado ya, esfuerzo de tensión, compresión, es igual al momento máximo, ¿no? Por el diámetro medios, porque C es la distancia del eje de flexión, del eje neutro, hacia la fibra más solicitada. Eso es el diámetro de sección circular, es phi P, phi sub P, diámetro del pasador. El eje de flexión está en la mitad, lo que queda arriba es la mitad del diámetro, lo que queda abajo es la mitad del diámetro. Por lo tanto, por phi sub P medios, dividido sobre la inercia. En una figura simétrica, la inercia con respecto a los dos ejes es el mismo, porque es doblemente simétrica, por tanto no hay necesidad de distinguir, simplemente la inercia de una sección circular. Y entonces la formulación queda
Esfuerzo es igual al momento máximo por el diámetro del pasador sobre 2 veces la inercia de sus operaciones. El corte. El corte en vigas se identifica con la letra tau y es igual a la fuerza de corte máximo en la estructura por el momento estático de la sección transversal de la figura del círculo sobre la inercia por el espesor del elemento. El espesor del elemento es el diámetro y tengo la figura. Para figuras de sección circular, esta ecuación se puede adecuar a esto, colocando aquí el momento estático y la inercia de una sección circular, haciendo operaciones de simplificación, vamos a llegar a esta forma. Solo los pasadores siempre van a ser de sección circular, por tanto, esto es válido para figuras de sección circular. 4 veces el esfuerzo de corte máximo sobre 3 veces el área de la sección transversal del basta. El apoyo, esfuerzo de apoyo, se determina igual que en los casos de las uniones roblonadas. Hay que especificar esfuerzo de apoyo con qué placa, con la placa de espesor TN, si va a ser la de T1 o la de T2. Aquí identificamos. Igual a la carga que incide sobre esa placa, supongamos. En este caso, si voy a hacer esta placa con esto, esa carga será P. Entonces, aquí en la ecuación, el apoyo, digo aquí P. Por eso identifico con la placa en la que viene esa carga. Dividido sobre el área nominal de contacto. El área nominal de contacto es el diámetro del pasador multiplicado por el espesor de la placa en la que estoy calculando. Y esto lo adecuo para cada placa. Y de esta forma hago el análisis como si fuera una viga. Asimilando al caso de una unión roblonada, cuando estas holguras, estos tienden a cero, la suficiente para que rote estos elementos con respecto a esta unión, o sea, más o menos de este tipo, donde estas holguras tienden a cero. ¿Qué hacemos? Tensión es poco probable que falle, por tanto, no hay necesidad de hacer tensión. El corte. El corte en una unión roblonada es tau, igual a la carga que incide sobre la unión, dividido sobre el número de NP, número de planos, por el área de los vástagos del pasador. En este caso, el que se va a cortar es pasador. Por tanto, número de planos y área del pasador. Le aplico esta ecuación y determino el esfuerzo de corte. El apoyo es exactamente igual, tanto para el caso de viga como el apoyo en el caso de asimilación al caso de roblón. El esfuerzo de apoyo en la placa de espesor TN es igual a la carga que incide sobre ese elemento en consideración por el diámetro del pasador y por el espesor de la placa en la que encuentro. Área nominal de contacto. Y de esa forma determinamos los esfuerzos en los pasadores. Hasta aquí. Si quieren preguntar algo, quieren comentar, adelante. Perdón, Inge, esa N que se presentaba, por favor. ¿Perdón? La N en el esfuerzo de apoyo que se presenta. Esta N. Sí, sí. Aquí. Esta N representa la identificación de la placa. T es el espesor. Si esta N es 1, será la placa de espesor T1. Si es 2, será la placa de espesor 2. Representa el número con el que identificamos la placa. Las placas vamos a identificar con el espesor. Aquí estamos poniendo. Aquí está. Esto tiene T1. Esto T2. Esta N representa este número. Si voy a analizar esta placa con esto en el apoyo, debo analizar con el T1, entonces representa el espesor de esta placa, esa N. Cuando hablo de la carga sobre este,
PTN significa que voy a aplicar la carga que incide sobre este elemento de espesor T1 y será P. Si estoy analizando su espesor será T2 y en esta T2 incide este valor. Entonces diré que la carga que incide aquí es R1. No sé si te he aclarado. Si hay duda me dices, si no. Sí, muchas gracias. Gracias, sí. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Disculpe, ingeniero. Adelante. En el esfuerzo de corte, ingeniero, ¿qué representaba la Q, ingeniero? En el esfuerzo de corte, aquí. Este Q es el momento estático. Está bien, ingeniero, gracias. El momento estático de una extensión circular es así. Tomas el eje y puede ser esta parte superior o la parte inferior. ¿Qué es el momento estático? El área de la parte que queda arriba o abajo de la sección circular por la distancia del eje de flexión al centroide de esa figura. Es el momento estático. Para este caso, área de media circunferencia y por la distancia del eje a ese centroide de la media circunferencia. ¿Bueno? ¿Otra cosa? Bueno, creo que ya no hay dudas, entonces hacemos una aplicacióncita numérica para ver ese comportamiento. Ahí está la aplicacióncita numérica. Dice el enunciado. El apoyo extremo de un puente pequeño está construido con una unión de pasador, figura 1735. Ahí está la figura 1375. Esta es una viga de un puente y está asentado sobre esta horquilla mediante una unión de pasador. Eso nos dice el problema. Donde los elementos unidos tienen los espesores D. Los elementos unidos son este y este. Tiene un espesor T1, su espesor T1, 10 centímetros. T2, T2, espesor 6 centímetros. El pasador utilizado tiene el diámetro D, este diámetro, Φ P, 12 centímetros. Las holguras entre los elementos unidos, esta es la holgura, H, 8 centímetros. Y la carga transferida por el puente al apoyo es de, esta carga dice que transfiere 70 toneladas. En estas condiciones determine los esfuerzos a los que están trabajando los diferentes elementos de unión. Dice en este arreglo de apoyo, es un apoyo, que recibe a una viga en uno de sus extremos con este arreglo. Está unido al elemento que lo va a sostener a la viga mediante un pasador y que este pasador está conectado a una horquilla U de 2 pines en este arreglo. Entonces queremos saber a qué esfuerzos trabaja este elemento y también el pasador. Para eso, para la solución de este problema, primero vemos que la holgura es grande. Entonces, una holgura grande significa que la unión debemos asimilar a una unión de comportamiento como viga. Entonces voy a decir que este comportamiento va a ser como viga. Este elemento pasador probablemente trate de colapsar por flexión o por corte, funcionando como viga. Para eso este esquema asimilo a este comportamiento. En la solución, gráfico el esquema, el eje del pasador, la carga P que viene en la horquilla de espesor T1, creo que es, T1,
la carga en el eje del pin de horquilla, que es del pin superior de la viga, del nervio de la viga, P en su eje, y en los ejes respectivos de los pines que reciben esta carga de la horquilla U en su línea media, que le voy a llamar RI, RD. Este espacio calculo a partir de este arreglo. Va a ser, aquí va a estar la reacción en el eje de este elemento. Esta carga se va a transmitir en el eje de este elemento y va a recibir en este eje. Entonces la distancia va a ser de este eje a este eje. Eso implica más H más T1 medios. T2 medios más H más T1 medios. Vamos a ver. Aquí está. T2 medios más H más T1 medios. Es la distancia de aquí. Ya tengo identificado. Determino este corte en estos elementos. Para determinar el corte que genera, el corte máximo, determino las reacciones. Entonces la reacción en este caso particular ha de ser igual por simetría a la mitad de esto, no necesito operar. RI, esto va a ser igual a este por simetría y eso va a ser P medios. Era 70 toneladas y será B 35 toneladas, 35.000 kilogramos. Esta longitud, determino, esta longitud de la viga va a ser igual a T1 medios, vemos sus espesores. T1 es 10, 5, más la holgura, más 8, y más 3. 5 más 8 más 3, 16. Esto es de aquí hasta aquí 16. Y de aquí a aquí 16. La longitud total 32. Ahí tenemos longitud de la viga 32. Estito 16 y 16. Ya tengo la longitud. Determino el momento máximo. En algunas figuras como esta es simple, un golpe de vista, sé que el momento va a estar aquí, va a ser esta reacción multiplicada por esta distancia. Entonces ese momento va a ser igual a este RI multiplicado por esta LB medios. Y me da esta cantidad de momento. Si tiene otra geometría este arreglo, deberán determinar, en algunos casos puede ser por una simple inspección, muy simple. En algunos casos aparecerá otro arreglo de otra forma. En cada caso deben hacer un esquema en el que van a ver cómo va a funcionar y de acuerdo a eso le aplican sus conocimientos de análisis estructural y resuelven. Para algunos será muy simple, para otros será un poco menos simple. Bueno, dependerá de la cantidad de conocimiento que han acumulado para poder resolver cada problema. Entonces, de esa forma hemos determinado el corte máximo y lo que es el momento máximo. Si por cualquier razón no puedo identificar el corte máximo, por un golpe de vista, un análisis rápido, como dicen, a golpe de vista de pájaro, ¿no? O puedo directamente plantear su análisis, debería hacer el análisis estructural, generar el diagrama, y con el diagrama elaborado puedo identificar los puntos extremos, los máximos tanto de corte como del momento. Para este caso el corte, aquí pongo P medios, eso va hasta aquí, y aquí baja P hasta aquí abajo, arriba va a compensar el P medios y aquí va a ser menos P medios. No hay otra carga, viene hasta aquí y aquí incide con P medios y cierra. Y vemos que el corte máximo es P medios. Para el momento, son puntos de articulación de momento cero, aquí va a ser el momento máximo, entonces aquí apoyo, aquí va a ser el momento máximo de esa forma. Será triangular, con un momento máximo aquí. Y en cada caso, cuando hay duda, generamos el diagrama y determinamos estos puntos de esfuerzo extremos. Una vez que determina los valores, procedo a determinar la inercia. La inercia de una sección circular es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Haciendo operaciones tenemos ahí. El diámetro del pasador es 12, pi por 12 al cuadrado sobre 64 es la inercia. Para la parte del espesor, phi sub p es 12. Entonces, reemplazo esos valores
Aquí digo, momento máximo, esto, 560.000, multiplicado por 12, sobre 2 por 1.017,88. Dice que el esfuerzo es de 3.300,98 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo se deforma esto? Se deforma así. Por la forma como está armada esta estructura, las fibras superiores del pasador, esto en su espesor, al hacerse esto así, van a comprimirse. Las fibras superiores entran en una compresión de este tamaño y las fibras inferiores entran en una tracción, crecen por efecto de la geometría de deformación que va a tomar una forma convexa abajo y arriba una conca. En las fibras superiores del pasador, en el arreglo, va a estar a una tracción de 3.300,98 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y las fibras inferiores en el arreglo estarán a tracción con 3.300,98 kilogramos centímetros. Ya tenemos el esfuerzo. ¿Qué significa esto? Este valor nos está diciendo que este vástago del pasador debe estar hecho de un material que mínimamente pueda soportar esta cantidad de esfuerzo, no menor de esto. Si el material tiene una capacidad menor a este, va a colapsar. Entonces, mínimamente debe ser igual o un poco mayor a esto. Eso nos está diciendo. Entonces, este pasador está trabajando este esfuerzo. Si yo quiero ponerle un pasador, debe tener de esta calidad, mínimamente, a la tracción-compresión. Procedemos a determinar el esfuerzo de corte. Para el esfuerzo de corte, hemos visto la fórmula simplificada para secciones circulares en vigas, corte. El pasador, su vástago es un cilindro de sección circular, por tanto, va a ser a 4 veces el corte máximo sobre 3A. El corte máximo hemos identificado, aquí está, es 35.000, el corte, desde aquí hasta aquí, cualquier sección, 35.000 kilogramos. Entonces reemplazo 35.000, aquí, 4 por 35.000, sobre 3 veces el área de la sección del tubo. Esta área pi por 12 al cuadrado sobre 4. Hago operaciones y dice al corte está trabajando a 412,63 kilogramos. Esta estructura, el vástago, aquí, en estos puntos, para que se corte, aquí debe cortarse aquí y aquí. Ese corte dice que es del orden, este material debe tener una resistencia al corte igual o mayor a 412,63 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este esfuerzo está soportado en ese arreglo y con esas cargas que inciden sobre el elemento. No puede ser menor a este el esfuerzo de la capacidad de corte del pasador. Pasamos a determinar el esfuerzo de apoyo. El esfuerzo de apoyo tenemos 2 placas. En esto tenemos una placa de espesor T1 que es 10 y las placas de espesor T2 de 6 centímetros. Estas tienen 6 y esta tiene 10. Si no quiero hacer para 2 o si quiero determinar el esfuerzo de trabajo en cada uno, hago para cada uno. Si solo quiero determinar el más crítico, entonces lo que agarro es el de menor espesor, me va a dar menor carga, menor esfuerzo. ¿Qué hago? Este espesor aguanta esta carga, este espesor aguanta esta otra carga, pero estas cargas, igual estas, soportan con estos 2 espesores. Entonces, si sumo estos espesores, P va a aguantar, estos espesores T2 son de 6, sumados los 2, P va a aguantar 12 centímetros en la reacción. Entonces, el menor es este, y podría ser solo para este, que me va a dar el crítico. Pero si me preguntan el esfuerzo que se da en cada elemento, debería ser este elemento con este elemento con este. Para este se va a repetir esto, entonces mínimamente es 2. Entonces aquí identifico
esas condiciones. El esfuerzo de apoyo. Para la placa de espesor T2, esfuerzo de apoyo en la placa de espesor T2, lo que me preguntaban, ¿qué significa la N? Significa el espesor, el tipo de elemento o el elemento en el que voy a calcular el apoyo. La carga que incide sobre este, las 70 toneladas. PT1 aquí incide 70 toneladas. El diámetro del pasador, 12. El espesor de esta placa, 10. 70.000 dividido entre 12 por 10. Me da esta cantidad. Dice que el apoyo entre este nervio de la viga, en la parte que entra en contacto en este semiperímetro, la parte superior del semiperímetro, la partecita, entre este vástago y este elemento es del orden al apoyo de 583,33 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué nos dice? Que ni el pasador ni el nervio de la viga deben tener esfuerzo menor al apoyo que este. Será igual o mayor. Para la otra placa de espesor T2, la placa de espesor T2 es esta, entonces vamos a analizar entre esta placa y este pasador. Este tiene un espesor de 6 centímetros. La cantidad de carga que incide sobre esto es la mitad de esto. Vamos. Aquí. Para T2. T2 igual a 6 centímetros. Esfuerzo de apoyo entre el vástago del pasador y la placa de espesor T2 igual a la carga que incide sobre esa placa de espesor T2, dividido sobre el área nominal de contacto en esta placa y el pasador. Diámetro del pasador multiplicado por el espesor de esta placa. Esto es la mitad de P. Esto es 35 toneladas. 35.000 kilos dividido entre el diámetro no cambia, para ambos es el mismo, 12 y por 6. Y me da 486.11 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué me está diciendo? Que en la parte de apoyo entre esta placa y este elemento, el apoyo no debe ser menor a esta cantidad. Dice que esta parte en el apoyo están trabajando a 486.11 kilogramos centímetro cuadrado. Esto es como nos pidieron el esfuerzo de trabajo en cada parte. Este es el esfuerzo de trabajo. Pero si mi propósito fuera dimensionar, diseñar, yo no puedo hacer un vástago que tenga variación de capacidad de esfuerzo de punto a punto ni pines. No es nada práctico. Con razones prácticas se estandariza. Entonces, si le pongo con esta capacidad todo el vástago, este que requiere más va a hacer que falle en esta parte. Si le pongo esta capacidad a todo el vástago, al apoyo, entonces va a soportar aquí y también aquí. Entonces, para esos propósitos, normalmente se hace con el mayor esfuerzo. Dependerá de qué nos están preguntando. Ese es el análisis de uniones de pasador. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar, comentar? Ingeniero, ¿será que puede volver a explicar cuándo fallaría o colapsaría la estructura? En nuestro problema en realidad no nos están preguntando el colapso, lo que nos están preguntando es determinar los esfuerzos a los que está trabajando los diferentes elementos de unión. Lo que hemos calculado es a cuánto de esfuerzo está trabajando a la tensión, al apoyo, a cuánto de esfuerzo está trabajando este elemento, a lo que es el apoyo, este también al apoyo, este elemento al corte y a la tensión, ¿no? Es lo que hemos determinado. Ahora, tu pregunta, ¿hasta cuánto puede aguantar? Puede aguantar si ponemos estos materiales de estos elementos a los esfuerzos que nos dan, puede aguantar hasta este valor. Si le aumento este valor, tendría que colapsar por alguna de estas partes, ¿no?
Este arreglo, esto que hemos determinado, al determinar los esfuerzos de trabajo, estamos diciendo que cuando la carga es 70.000, esto puede requerir mínimamente una capacidad aquí nos está dando, la flexión es el elemento, el corte es en el pasador, el apoyo, en ese elemento de espesor T1, el apoyo mínimamente debe tener igual a esta capacidad, no menor a esta. En el otro punto, el pin delgado, esta capacidad. Si tienen capacidades diferentes, naturalmente va a colapsar. O al corte, el bastagón no puede ser menor a esto. Si nos da menor a esto, la calidad habría colapsado. Es un juego de lo que es las dimensiones con la capacidad o calidad del material y el arreglo geométrico de los elementos. ¿Vale? No sé si he cubierto tu duda y si no está claro me dices o me vuelves a preguntar lo que crees que no está respondido. Está claro, Inge, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Dice que en la clase hay 83 estudiantes. De los 83, uno ha respondido. Uno ha preguntado. ¿Qué están haciendo el resto? ¿Están durmiendo? ¿Están desayunando? Ingeniero, una consulta. ¿Por qué no calculamos el esfuerzo a tensión y en qué casos podríamos calcularlo? Disculpe. ¿Por qué no calculamos la tensión? A ver, en este caso, cuando le aplicas esta carga, no hay tensión en esta placa. Está apoyando, esta es carga de compresión y no le está estirando, por tanto no va a generar rotura. ¿Bueno? No hay tensión. Tampoco en esta. Cuando hace esto que está haciendo, transmite esta carga que recibe esto de este elemento, apoyándose en ese semiperímetro del arco de la perforación y genera una compresión. Primero, en este caso no hay tensión, no hay tracciones para que se rompan estos por alguna parte. Segundo, normalmente estos elementos son cortos y de grandes espesores. Por tanto, aun cuando esto fuera en el otro sentido, poco probable que falle porque se rompa. Normalmente la rotura se da en el sentido perpendicular a esta carga en la línea de rotura. En una sección transversal podríamos ver que ese espesor es bastante grande. Al ser este grande, la tensión no se va a romper. Pero podría darse algún caso, en cuyo caso calculamos la tensión si esta carga tracciona. ¿Qué tracción calculas? ¿Cómo calculas? Esta carga y aquí la rotura en la parte que has perforado debe ser en forma perpendicular a esto, la línea de acción, y ahí calculas la tensión correspondiente. Con estos elementos igual. ¿No? Pero normalmente la tensión no es de importancia en los arreglos de uniones de pasador. Normalmente estos elementos son bastante macizos comparados con el resto de sus dimensiones. ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces les daremos un ejercicio para que ustedes resuelvan. Le podemos hacer una variante. A ver.
A ver este problemita. Les voy a plantear. Ahí está el problemita. Ya. Dice, este es el arreglo. Dos horquillas de T1,6, de T2,5, B 25 centímetros, H0,5, están unidas por medio de un pasador de diámetro 10 centímetros. La horquilla superior transfiere una carga P aplicada en su eje a la horquilla inferior, como se muestra en la figura 195.3. Esta es la figura. Si los esfuerzos de los materiales utilizados en los elementos unidos y de unión son de tensión y compresión 2.800 kilogramos sobre centímetros cuadrados, de apoyo 2.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, de corte 1.500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuál será el P máximo que puede soportar la unión aquí? Estamos preguntando cuánto puede ser este P máximo. Bajo estas dimensiones, necesito, a ver, hagan y me dicen cuánto es la carga máxima que puede soportar. Simplemente, para el análisis hacen los mismos pasos que hemos hecho, solo que hacen en función de P. Y van a encontrar un P debido a la flexión, o debido al P de la tensión, o del corte, o del apoyo en cada elemento. Deben asimilar este comportamiento a un comportamiento o roblonado o de viga. Aquí entra ya el criterio de ustedes respecto a estas dimensiones y el arreglo que les da. Y con eso me dicen hasta qué valor de P. Van a encontrar valores de P, varios valores de P. Valores de P que encuentren, sea por tensión, por compresión, por corte, por apoyo, ¿no? Por apoyo han de encontrar por lo menos uno, dos por apoyo, por corte 1 y por flexión por otra condición. Entonces, al menos unas 4 cargas van a encontrar. Entonces, comparan esas 4 cargas o las que les salga y de esas eligen el máximo que puede aguantar. Analizando cuando le cargue cualquier de esas cargas, si falla o soporta esa carga. Entonces seleccionan por comparación los elementos o la magnitud de la carga que puede soportar. Necesito. ¿Cuánto? ¿Hasta y media? Hasta y media. Los que terminen me suben al chat. Hasta y media. Consideramos todas las respuestas hasta y media. Hasta y 40, Inge. Hasta 40. Ya no de tener tiempo a la otra clase, pues. Aunque yo creo que hasta 35 podría ser. Hasta 9:35. Harto es. Casi 20 minutos. Hasta 35. Todo lo que suban hasta 35 consideramos. Está bien, Inge, gracias. Inge, ¿podría ampliar la imagen? No se ve muy claro. Por favor. Claro. Ya han copiado esto, ¿no? Le voy a ampliar la figura.
Creo que hasta ahí puedo llegar. Un poquito menos tal vez. Hasta ahí. ¿Ahora se ve? ¿Se puede ver mejor? Sí. Esta es una U. La horquilla Sí, superior es una U. Y aquí viene un nervio que apoya sobre esta U, con esta carga P. La horquilla de abajo es otra U, inversa. Entonces, aquí tenemos el espesor T1 es esto, el espesor T2 es esto, y esta H, esta holgurita aquí. Esa holgurita es del orden del 0,5 centímetros, tanto aquí como aquí. Este ancho es de B, 25 centímetros. El diámetro de este pasador, 10. Todo está dimensionado aquí, excepto esta carga. Lo que nos piden esta carga. Nos dicen la calidad de estos materiales está dado, tanto a la tracción compresión, al apoyo como al corte.
Bueno, menos 20, aquí tengo unas respuestas, les tomo en cuenta a ellos. Vamos a tomarles nota. Prácticas de clase. Listo, jóvenes, nos vemos. Que les vaya bien. Hasta mañana, Inge. Gracias. Hasta mañana. Igualmente, Inge. Hasta mañana, Inge.